El banquero perdió a todo su equipo, pero la mujer de la limpieza trajo la solución que nadie esperaba. Alberto Mendoza llegó a la oficina a las 5 de la mañana y solo encontró papeles esparcidos sobre su escritorio. Todos los empleados del Banco El Porvenir habían presentado su renuncia durante la madrugada, dejando atrás solo notas explicando que ya no podían trabajar sabiendo de los problemas financieros que él había estado ocultando. La primera persona que Alberto vio cuando empujó la puerta de la oficina fue Guadalupe Reyes, la mujer de la limpieza que desde hacía 15 años limpiaba esos pasillos. Ella estaba pasando el trapo en el suelo cuando escuchó el ruido y levantó la vista, encontrándose con el hombre que siempre la saludaba solo con un gesto distraído. «Buenos días, señor Alberto», dijo ella, notando de inmediato que algo andaba mal. Él no respondió. Caminaba entre los escritorios vacíos como si estuviera en una pesadilla. Las computadoras estaban encendidas, las sillas ordenadas, pero no había nadie. El silencio era pesado, roto solo por el sonido de sus propios pasos resonando en el ambiente. Alberto se acercó a su escritorio y tomó la primera nota. Era de Elena, su gerente desde hacía 8 años. «Ya no puedo fingir que no sé lo que está pasando. Los clientes merecen la verdad. Renuncio con efecto inmediato». La segunda era de Ricardo, del área de inversiones. «Descubrimos los documentos que usted ocultó. No vamos a ser cómplices de mentiras». Y así seguían una tras otra, todas contando la misma historia. Alberto había ocultado pérdidas de casi 5 millones de pesos, perdidos en inversiones arriesgadas que hizo sin autorización de la dirección. Cuando los empleados lo descubrieron, la noche anterior, decidieron en conjunto abandonar el banco. Guadalupe observaba todo en silencio, continuando su trabajo. Ella había presenciado muchas situaciones difíciles en esos 15 años, pero nunca había visto al jefe tan desesperado. El hombre que siempre parecía tener control sobre todo ahora parecía perdido. «Señor Alberto», dijo ella suavemente, acercándose con cuidado. «¿Quiere que le prepare un café?» Él levantó la cabeza por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban rojos, y ella notó que estaba conteniendo las lágrimas con mucho esfuerzo. «Guadalupe», su voz salió ronca. «¿Tú sabías?» Ella dudó un momento, luego asintió lentamente. «Escucho muchas cosas mientras trabajo, señor Alberto. La gente a veces olvida que estoy aquí». Alberto se sentó pesadamente en su silla, poniendo la cabeza entre las manos. «Se acabó, perdí todo. El banco, la confianza, mi equipo. Cuando los clientes se enteren...» «Tal vez aún no se haya acabado», dijo Guadalupe, sorprendiendo a ambos con su afirmación. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Alberto levantó los ojos confundido. «¿Cómo así?» Guadalupe jaló una silla y se sentó frente a él, algo que nunca había hecho en 15 años de trabajo. «Señor Alberto, yo conozco este banco mejor que nadie aquí. Conozco cada sistema, cada proceso, cada cuenta. Durante todos estos años, mientras limpiaba, observaba. Aprendí cómo funciona todo. ¿Tú entiendes de bancos? Estoy estudiando contabilidad por las noches, desde hace 5 años. Uso los libros que ustedes tiran. Estudio con los reportes que encuentro en la basura. Nunca tuve la oportunidad de mostrar lo que sé, pero sé muchas cosas». Alberto guardó silencio, procesando esa información. La mujer a la que apenas notaba todos los días le estaba diciendo que entendía de su negocio. «Guadalupe, aunque entiendas algo de bancos, el problema es muy grave. Oculté pérdidas enormes. Mentí a la dirección, a los clientes. Cuando esto salga a la luz...» «Va a salir a la luz de todas formas», lo interrumpió ella. «La cuestión es cómo va a salir a la luz. El señor puede dejar que otros cuenten la historia, o puede contar su versión primero». Alberto negó con la cabeza. «¿Mi versión? Cometí errores graves, Guadalupe. No hay versión que cambie eso. Pero hay versiones que explican el porqué, y hay maneras de corregir los errores sin destruirlo todo».
Ella se levantó y caminó hasta la computadora de Elena. ¿Puedo? Alberto asintió, curioso por ver a dónde llevaría eso. Guadalupe tecleó algunas teclas y la pantalla se encendió. Cambiaron todas las contraseñas antes de irse, dijo Alberto. No puedo acceder a nada. Lo sé, respondió ella con calma. Pero recuerdo muchas cosas. Elena siempre usaba el nombre de su hijo en las contraseñas, con el año de nacimiento. Ricardo usaba el nombre de su equipo. Pequeños detalles que una persona invisible como yo termina notando. Alberto observó fascinado, mientras ella probaba diferentes combinaciones. En el tercer intento, logró entrar al sistema de Elena. ¿Cómo? 15 años observando a la gente, señor Alberto. Uno termina aprendiendo los hábitos de todos. En la pantalla aparecieron los reportes financieros del banco. Guadalupe navegó por los menús con una familiaridad que sorprendió a Alberto. «Muéstreme exactamente lo que hizo», dijo ella. «Necesito entender la dimensión del problema para poder ayudar». Durante la hora siguiente, Alberto explicó cada decisión equivocada que había tomado. Las inversiones arriesgadas en acciones de empresas que pensaba que iban a crecer. Los préstamos que autorizó sin garantías adecuadas a empresarios que conocía personalmente. La información que ocultó a la directiva cuando empezaron a aparecer las pérdidas. Guadalupe escuchaba todo en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas o pidiendo ver documentos específicos. Alberto quedó impresionado por la claridad de sus preguntas y por su capacidad para entender rápidamente situaciones complejas. ¿Sabe cuál fue su mayor error?, preguntó ella cuando él terminó de explicar. ¿Cuál? No fue ocultar las pérdidas, fue tratar de resolverlo todo solo. Alberto suspiró. Pensé que podría recuperar el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Creí que podía proteger a todos, y al final no protegió a nadie, ni a ellos, ni a usted mismo. La verdad de esas palabras dolió, pero Alberto sabía que ella tenía razón. Guadalupe, agradezco su disposición a ayudar, pero creo que lo mejor es que asuma todo e intente minimizar los daños. Al menos usted conserva su empleo cuando yo me vaya. Señor Alberto, dijo ella volviéndose para mirarlo, ¿ya decidió que va a rendirse? No es cuestión de rendirse, es cuestión de realidad. Traicioné la confianza de todos, ¿y ahora quiere traicionar de nuevo? Alberto la miró confundido. ¿Cómo así? Su mayor error fue no confiar en el equipo cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora está haciendo lo mismo conmigo. No confía en que realmente puedo ayudar. Alberto reflexionó sobre eso. Ella tenía razón. Incluso en ese momento, cuando alguien ofrecía ayuda, él la estaba rechazando sin considerarla seriamente. «Está bien», dijo. «¿Qué sugiere?» Guadalupe sonrió por primera vez desde que la conversación comenzara. Primero, necesitamos entender exactamente cuál es la situación real. Segundo, necesitamos desarrollar un plan para resolver el problema. Tercero, necesitamos implementar ese plan antes de que otros tomen decisiones por nosotros. ¿Otros? Señor Alberto, los empleados que se fueron no se quedarán callados para siempre. Le contarán a otras personas y eventualmente llegará a los clientes y a la directiva. Tenemos tal vez 2 o 3 días antes de que eso ocurra. Alberto sintió el estómago apretado. No había pensado en ese plazo. 3 días para resolver 5 millones de pesos en pérdidas. 3 días para crear un plan viable y presentar ese plan de manera convincente a las personas adecuadas. Guadalupe volvió a la computadora y comenzó a abrir diferentes reportes. Vamos a empezar analizando exactamente dónde está el dinero ahora. No todo está perdido, señor Alberto. Algunas de esas inversiones aún pueden recuperarse si actuamos rápido. Durante las 2 horas siguientes, ella mostró un entendimiento del sistema bancario que Alberto jamás imaginó. Guadalupe había pasado años estudiando no solo contabilidad, sino específicamente el funcionamiento de bancos pequeños como el de ellos. «¿Por qué nunca me dijo que sabía tanto de esto?», preguntó Alberto en un momento. Guadalupe dejó de teclear y lo miró. «¿Cuándo me daría usted esa oportunidad? Soy la de la limpieza. Apenas sabía mi nombre completo hasta hoy». La afirmación fue directa, sin enojo ni resentimiento,
Pero Alberto sintió su peso. Era verdad. En 15 años, nunca había tenido una conversación real con ella. Nunca le había preguntado sobre su vida, sus metas, sus conocimientos. «Guadalupe, comenzó él. «No necesita disculparse ahora, señor Alberto. Podemos hablar de eso después de resolver el problema actual». Ella volvió a la computadora, pero Alberto siguió pensando. ¿Cuántas otras personas había ignorado a lo largo de los años? ¿Cuántos talentos había desperdiciado por prejuicios o simplemente por falta de atención? El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Alberto contestó con el corazón acelerado. «Banco El Porvenir». «Alberto, ¿dónde está todo el mundo?» Era la voz de Benito Villalobos, el cliente más importante del banco. «Llegué aquí y está todo vacío». Alberto miró a Guadalupe, quien gesticuló para que mantuviera la calma. «Benito, buenos días. Tuvimos un problema técnico temprano. Algunos empleados tuvieron que salir para resolver un asunto urgente, pero yo estoy aquí. Puede subir». Cuando Alberto colgó, sus manos temblaban. «Él es el cliente que mueve más dinero en el banco», explicó a Guadalupe. «Si descubre lo que está pasando y retira las inversiones, vamos a usar esto a nuestro favor», dijo ella. «¿Cómo? ¿Confía usted en él?» Alberto pensó un momento. «Benito es un empresario serio. Conoce bien el mercado financiero. Si se entera de que ocultamos pérdidas, saldrá corriendo. O querrá entender lo que realmente pasó y cómo puede ayudar a resolverlo. Guadalupe, usted no conoce a Benito. Es un hombre de negocios. Si no es bueno para él, no se involucrará. Entonces mostrémosle que puede ser bueno para él». Alberto iba a protestar cuando oyeron pasos en el pasillo. Benito estaba subiendo. «Señor Alberto», susurró Guadalupe, «déjeme hablar con él». «¿Usted, Guadalupe? Él no va a...» «Confíe en mí». Benito entró a la oficina segundos después. Era un hombre de unos 60 años, canoso, traje bien cortado. Miró alrededor, notando la ausencia de empleados, y sus ojos se fijaron en Guadalupe, que estaba de pie junto a la computadora. «Alberto, ¿qué está pasando aquí?» Alberto comenzó a tartamudear una respuesta, pero Guadalupe se adelantó. «Señor Benito, mi nombre es Guadalupe Reyes. Trabajo aquí desde hace 15 años y me gustaría explicarle la situación». Benito miró de Alberto a ella, claramente confundido. «¿Ustedes?» «Soy responsable de la limpieza, pero también estudié contabilidad y he seguido de cerca la situación financiera del banco». Alberto contenía la respiración, esperando la reacción de Benito. «Está bien», dijo Benito, sentándose en una silla. «Lo escucho». Guadalupe respiró hondo y comenzó. «Señor Benito, el banco está pasando por una crisis de confianza. El señor Alberto cometió algunos errores de juicio en los últimos meses, principalmente con inversiones de riesgo que no dieron el rendimiento esperado. Los empleados lo descubrieron anoche y decidieron irse». Benito escuchaba con atención, sin interrumpir. «Las pérdidas ascienden aproximadamente a 5 millones de pesos», continuó Guadalupe. «Eso representa cerca del 30% del capital de trabajo del banco». «¿5 millones?» Benito se volvió hacia Alberto. «¿Es verdad eso?» Alberto asintió sin poder hablar. «Pero», continuó Guadalupe, «la situación no es irreversible. Analizamos las inversiones esta mañana. Aproximadamente 3 millones pueden recuperarse si actuamos en los próximos días. El resto puede cubrirse con reestructuración de algunos contratos y renegociación de plazos». Benito permaneció en silencio por unos momentos. «¿Y por qué me está contando esto?», le preguntó a Guadalupe. «Porque usted es el mayor inversionista del banco. Su salida causaría un efecto dominó que destruiría cualquier posibilidad de recuperación. Su permanencia, en cambio, daría estabilidad para implementar el plan de rescate». «¿Y qué gano yo quedándome en un banco en crisis?». Guadalupe sonrió. «Una oportunidad de invertir en algo que va a valorizarse mucho en los próximos años». Benito levantó una ceja. «Explíquese mejor». «Señor Benito,
Bancos pequeños como este son raros hoy en día. La mayoría fue comprada por grandes instituciones. Banco El Porvenir tiene una cartera de clientes fieles, conoce el mercado local mejor que cualquier competidor y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Ella caminó hasta la computadora y mostró algunos gráficos en la pantalla. En los últimos 5 años, incluso con los errores recientes, el banco ha tenido un crecimiento consistente. El problema no fue el modelo de negocio, fue una gestión inadecuada del riesgo. ¿Y usted cree que puede hacerlo mejor?, preguntó Benito. Sé que puedo. Y tengo algunas ideas que pueden aumentar la rentabilidad del banco al menos en un 40% el próximo año. Alberto observaba la conversación con una mezcla de admiración e incredulidad. Guadalupe estaba hablando con Benito de igual a igual, usando términos técnicos y presentando argumentos sólidos. ¿Qué ideas?, preguntó Benito. Primero, implementar un programa de microcrédito para pequeños empresarios de la región. Segundo, crear alianzas con cooperativas locales para facilitar financiamientos rurales. Tercero, desarrollar productos específicos para jubilados, que es un mercado en crecimiento y mal atendido por los grandes bancos. Benito se levantó y caminó hasta la ventana, pensando. Guadalupe, dijo él sin volverse. ¿Dónde estudió? Universidad de San Ignacio, curso nocturno. Todavía estoy en el último semestre. ¿Y por qué nunca buscó trabajo en un banco? Lo busqué, pero sin experiencia y sin recomendación es difícil conseguir una oportunidad. Benito se volvió y miró a Alberto. ¿Sabías que ella entendía de esto? Alberto negó con la cabeza, avergonzado. ¿Sabías que estaba estudiando? No. Benito volvió a sentarse. Alberto, eres un idiota. La afirmación fue dicha sin enojo, casi como una constatación. Tuviste a una consultora financiera trabajando en tu banco durante 5 años y nunca te diste cuenta. Cometiste errores que podrían haberse evitado si hubieras hablado con ella. Y ahora estás descubriendo que la solución a tus problemas estaba frente a ti todo el tiempo. Alberto no sabía qué responder. Guadalupe, dijo Benito, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar un plan detallado de recuperación? Si tengo acceso a todos los sistemas y documentos, puedo tener algo listo hasta mañana en la mañana. ¿Y cuánto tiempo para implementarlo? Depende de cuántas personas estén involucradas. Con un equipo mínimo, 3 meses para ver los primeros resultados. 6 meses para una estabilización completa. Benito miró a Alberto. ¿Estás dispuesto a darle autonomía total para que ella implemente este plan? Alberto dudó. No era solo una cuestión de darle autonomía a Guadalupe, era reconocer que ella estaba más calificada que él para resolver la situación. Alberto, dijo Guadalupe suavemente, no quiero sacarlo del banco. Quiero trabajar con usted para salvar el banco. Pero tú sabes más que yo de estas cosas. Sé más de algunas cosas. Usted sabe más de otras. Don Alberto conoce a los clientes personalmente. Tiene relaciones que yo nunca voy a tener. Yo entiendo los números y los procesos. Juntos podemos hacer que el banco funcione mejor que nunca. Benito aplaudió. Perfecto. Alberto, vas a ascender a Guadalupe a gerente general, con autoridad para tomar todas las decisiones operativas. Guadalupe, vas a elaborar el plan de recuperación y presentármelo mañana. Si el plan es bueno, no solo mantengo mis inversiones, sino que las aumento en 1 millón más. Alberto y Guadalupe se quedaron en silencio, procesando la propuesta. Señor Benito, dijo Alberto, el consejo directivo del banco debe aprobar un ascenso como este. El consejo soy yo y 2 personas más. Puedo convencer a los otros 2 si el plan de Guadalupe es realmente bueno. ¿Y si no funciona?, preguntó Alberto. Si no funciona, pierden el banco de todas formas. Al menos así lo intentaron. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, Guadalupe miró a Alberto. Señor Alberto, la decisión es suya, pero yo creo que podemos lograrlo. Alberto pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Se había despertado creyendo que lo había perdido todo y ahora tenía una oportunidad de empezar de nuevo.
pero esa oportunidad dependía de confiar en alguien a quien había ignorado durante 15 años. Guadalupe, dijo finalmente, acepto su ayuda y le pido disculpas por no haber reconocido su valor antes. Ella sonrió. Gracias, señor Alberto. Vamos a trabajar juntos para resolver esto. Benito se levantó. Excelente. Guadalupe, mañana a las 9 de la mañana quiero ver el plan completo. Alberto, me vas a acompañar para hablar con los otros miembros del consejo. Necesitan saber lo que está pasando antes de que se enteren por otras personas. Después de que Benito salió, Alberto y Guadalupe se quedaron solos en la oficina. El silencio duró unos minutos. Guadalupe, dijo Alberto finalmente, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me ayudas después de haber sido tan negligente contigo? Ella se sentó en la silla junto a él. Señor Alberto, no lo estoy haciendo por usted, lo estoy haciendo por mí. Alberto la miró, confundido. Esta es mi oportunidad de demostrar de lo que soy capaz. Es mi oportunidad de tener la carrera que siempre quise. Usted me ofreció esta oportunidad, incluso sin querer. Ahora depende de mí aprovecharla. ¿Pero podrías haber buscado otro banco, otro trabajo? Podría. Pero aquí conozco todo. Conozco a los clientes, los procesos, los problemas. En otro lugar, sería solo una empleada sin experiencia. Aquí puedo marcar una diferencia real. Alberto asintió comprendiendo. Y además, continuó ella, veo potencial en este banco. Veo posibilidades que pueden beneficiar a mucha gente de nuestra región. No quiero ver que se pierda por errores que pueden corregirse. Pasaron el resto del día trabajando juntos. Guadalupe le mostró a Alberto cosas sobre el propio banco que él nunca había notado. Patrones en las inversiones de los clientes, oportunidades de crecimiento que se estaban desperdiciando, eficiencias que podrían implementarse. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Alberto en un momento. 15 años observando, señor Alberto. 15 años viendo a usted y a los empleados trabajar. 15 años estudiando por las noches. 15 años soñando con una oportunidad como esta. ¿Nunca pensaste en abrir tu propio negocio? Lo pensé. Pero no tengo capital inicial, y prefiero trabajar con personas que trabajar sola. A las 6 de la tarde, cuando tradicionalmente Guadalupe terminaba su jornada, ella siguió trabajando. Alberto se dio cuenta y comentó, Guadalupe, no tienes que quedarte hasta tarde. Mañana va a ser un día difícil. Señor Alberto, hoy es el día más importante de mi carrera. No me voy a casa hasta tener la seguridad de que estamos preparados. A las 9 de la noche, ella finalmente se detuvo. Listo, dijo estirándose en la silla. Tengo el plan básico. Mañana temprano voy a revisar los números y preparar la presentación. Guadalupe, dijo Alberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella asintió. ¿Tienes familia? ¿Esposo? ¿Hijos? Tengo 2 hijos, Mateo, de 12 años, y Sofía, de 9. Su papá nos dejó hace 3 años. Alberto sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo logras estudiar por la noche teniendo 2 hijos pequeños? Ellos hacen la tarea conmigo. Cuando yo estudio, ellos también estudian. Es un tiempo que pasamos juntos. ¿Y ellos saben que estás intentando cambiar de carrera? Lo saben. Y me apoyan. Mateo siempre dice que un día voy a ser presidenta de un banco. Alberto sonrió. Tal vez tenga razón. Al día siguiente, Alberto llegó al banco a las 7 de la mañana y encontró a Guadalupe ya trabajando. Había impreso varios informes y preparado una presentación detallada. ¿Dormiste aquí?, preguntó él. Llegué a las 5. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. A las 9 en punto, Benito llegó acompañado de otras 2 personas. Margarita Mendoza, contadora jubilada de 65 años, y Javier Estrada, empresario local de 50 años. Eran los otros 2 miembros de la directiva. Alberto, dijo Benito, explícales la situación a Margarita y a Javier. Durante 20 minutos Alberto contó toda la historia. Las inversiones equivocadas, las pérdidas ocultas, la salida de los empleados. Margarita y Javier escucharon en silencio, haciendo algunas preguntas ocasionales. ¿Y cuál es su propuesta?, preguntó Margarita cuando Alberto terminó.
Guadalupe va a explicarlo, dijo Benito. Guadalupe se levantó y comenzó su presentación. Habló durante 40 minutos, mostrando números, gráficos, proyecciones. Explicó cómo se podían recuperar las pérdidas, qué cambios operativos serían necesarios, qué nuevos productos podrían ofrecerse. Margarita hacía preguntas técnicas detalladas, todas respondidas con precisión por Guadalupe. Javier cuestionaba la viabilidad comercial de las propuestas y recibía explicaciones convincentes. Guadalupe, dijo Margarita cuando la presentación terminó. ¿Dónde estudiaste? Universidad de San Ignacio, señora. Curso nocturno de contabilidad. ¿Y desde cuándo trabajas en el banco? 15 años, señora. ¿Haciendo qué? Limpieza y mantenimiento. Margarita miró a Alberto con una expresión que él no pudo descifrar. Alberto, dijo ella, en 50 años de carrera he visto muchas presentaciones financieras. Esta fue una de las más competentes que he escuchado. Javier asintió. Guadalupe, tienes experiencia práctica implementando cambios organizacionales. No directamente, señor Javier, pero he observado este banco durante 15 años. Sé exactamente qué funciona y qué no funciona aquí. ¿Y crees que los clientes aceptarán estos cambios? Señor Javier, los clientes quieren dos cosas: seguridad y atención personalizada. Los cambios que propongo aumentan la seguridad manteniendo la atención personalizada. Javier se volvió hacia Benito. Benito, ¿realmente crees que vale la pena correr ese riesgo? Javier, tenemos dos opciones. Primera, cerrar el banco ahora y tratar de minimizar las pérdidas. Segunda, darle una oportunidad a este plan para que funcione. Si funciona, todos ganamos. Si no funciona, perdemos lo que íbamos a perder de todas formas. Margarita se levantó y caminó hacia la ventana. Guadalupe, dijo ella sin darse la vuelta, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Guadalupe respiró hondo antes de responder. Señora Margarita, he pasado 15 años siendo invisible en este lugar. 15 años viendo oportunidades desperdiciadas, problemas que podrían haberse evitado, soluciones que nadie consideraba. Esta es mi oportunidad de demostrar que tengo valor más allá de limpiar el piso. ¿Y si sale mal? ¿Y si fracasas? Si fracaso intentándolo, estaré en mejor situación que si nunca lo intento. Margarita se dio la vuelta y sonrió. Alberto, eres realmente un idiota. Era la segunda vez en 2 días que alguien llamaba idiota a Alberto, y una vez más, él estuvo completamente de acuerdo. Voto a favor de la propuesta, dijo Margarita. Guadalupe, tienes todo mi apoyo. Javier también asintió. De acuerdo, intentémoslo. Benito aplaudió. Perfecto. Alberto, a partir de hoy Guadalupe es oficialmente gerente general del banco. Guadalupe, tienes carta blanca para implementar tu plan. Quiero informes semanales de progreso. Después de que la directiva salió, Alberto y Guadalupe se quedaron solos una vez más. Guadalupe, dijo Alberto, acabas de convertirte en mi jefa. Ella rió. No, señor Alberto, ahora somos socios. Usted sigue siendo el presidente del banco. Yo soy la gerente general. Trabajaremos juntos. Pero usted sabe más que yo sobre... Señor Alberto, deje de menospreciarse. Usted construyó este banco. Conoce a cada cliente personalmente. Tiene relaciones que llevaron años desarrollar. Yo entiendo de números y procesos, pero usted entiende de personas. Necesitamos ambos tipos de conocimiento. Alberto se sintió mejor con esa explicación. ¿Por dónde empezamos? Primero, necesitamos contratar nuevos empleados. No podemos operar un banco solo nosotros dos. Pero ¿quién va a querer trabajar aquí después de lo que pasó? La noticia ya debe haberse esparcido. Señor Alberto, hay muchas personas competentes buscando oportunidades, principalmente mujeres que, como yo, nunca tuvieron una oportunidad real de mostrar sus capacidades. Durante la semana siguiente, Guadalupe realizó entrevistas con decenas de candidatos. Su enfoque era diferente a todo lo que Alberto había visto antes. En lugar de enfocarse solo en currículos y experiencia formal, ella conversaba largamente con cada persona, tratando de entender sus motivaciones, sus habilidades ocultas, su potencial de crecimiento. ¿Por qué elegiste a esta candidata?
Preguntó Alberto sobre Claudia, una mujer de 40 años que estaba desempleada desde hacía 2 años. Ella manejó las finanzas de su familia durante una crisis que duró 3 años. Logró mantener la casa en orden, negociar deudas, encontrar nuevas fuentes de ingresos. Eso requiere más habilidad financiera que la mayoría de los trabajos formales. Y ese muchacho, Paco, trabajó como operador de caja en el supermercado durante 8 años. Atendió a miles de clientes, nunca tuvo problemas con el dinero, siempre fue puntual. Tiene todas las cualidades que necesitamos en un cajero bancario. En 15 días, Guadalupe había formado un equipo de 8 personas, todos relativamente inexpertos en bancos, pero con características que ella consideraba más importantes: honestidad, dedicación, ganas de aprender. Guadalupe, dijo Alberto durante la capacitación del nuevo equipo, no saben nada sobre procedimientos bancarios. Aún no, respondió ella, pero van a aprender, y van a aprender de la manera correcta, sin vicios ni prejuicios. La capacitación duró 2 semanas. Guadalupe enseñó no solo los procedimientos técnicos, sino principalmente la filosofía de atención que quería implementar. Nuestro banco es diferente de los grandes bancos, explicaba al equipo. Aquí cada cliente es importante. Aquí conocemos a las personas por su nombre, sabemos de sus necesidades, entendemos sus dificultades. Alberto asistía a las capacitaciones y se impresionaba con la capacidad de liderazgo de Guadalupe. Ella era firme cuando era necesario, pero siempre respetuosa. Explicaba las cosas de forma clara, tenía paciencia con las dudas y lograba motivar a las personas a dar lo mejor de sí. Un mes después de la reapertura del banco con el nuevo equipo, los resultados comenzaron a aparecer. La clientela, inicialmente desconfiada ante tantos cambios, fue dándose cuenta gradualmente de que la atención había mejorado significativamente. «Señor Alberto», dijo doña Tere, clienta desde hace 20 años, durante una visita al banco, «esa nueva gerente de ustedes es muy buena. Entendió mi problema en 5 minutos y encontró una solución que los demás nunca habían pensado». «Don Toño», comentó otro cliente, «el banco está funcionando mejor que nunca. La señorita de la gerencia explicó bien claro cómo puedo financiar el tractor nuevo sin comprometer el presupuesto familiar». Alberto se alegraba al escuchar esos comentarios, pero también sentía un poco de orgullo herido. Los clientes estaban elogiando a Guadalupe, no a él. Una tarde ella notó que él estaba más callado de lo normal. «Señor Alberto, ¿pasó algo?» Él dudó, luego decidió ser honesto. «Guadalupe, a veces me siento prescindible aquí. Tú resuelves todo, los clientes te adoran, el equipo te respeta. Yo me pregunto cuál es realmente mi papel». Guadalupe detuvo lo que estaba haciendo y se sentó a su lado. «Señor Alberto, ¿puedo contarle algo?» Él asintió. La semana pasada el señor Gerardo vino aquí queriendo cancelar todas sus inversiones. Alberto recordó. Gerardo era un cliente importante, pero conocido por ser difícil de tratar. «Logré convencerlo de que se quedara», continuó Guadalupe. «¿Quieres saber cómo?» «¿Cómo?» Le dije que el señor Alberto supervisaría personalmente su cuenta, que usted, con 20 años de experiencia, seguiría cada movimiento, cada decisión. Alberto se sorprendió, pero ni siquiera sabía que él había venido. «Lo sé», pero él se sintió valorado al saber que el presidente del banco se encargaría personalmente de sus inversiones, y desde entonces ha estado recomendando nuestro banco a otros empresarios. Alberto entendió. «Usaste mi reputación para tranquilizarlo. Usé su valor real para resolver un problema. Señor Alberto, yo entiendo de números y procesos, pero usted entiende de relaciones. Hay clientes que confían en usted de una manera que nunca confiarán en mí. Hay situaciones que solo usted puede resolver». «¿Qué tipo de situaciones?» «La semana que viene, usted se reunirá con los representantes del sindicato rural para negociar un paquete de financiamientos. Yo puedo preparar todos los números, pero quien los convencerá de cerrar el trato es usted. Porque lo conocen desde hace años, confían en su palabra.
Alberto se sintió mejor. Realmente somos un equipo, ¿verdad? Lo somos, y por eso estamos logrando resultados que ninguno de nosotros conseguiría solo. 3 meses después de la reestructuración del banco, los números confirmaban el éxito del Plan de Guadalupe. Las pérdidas se habían reducido en un 80%, la cartera de clientes había crecido un 15%, y la satisfacción de los clientes estaba en su nivel más alto en años. Guadalupe, dijo Benito durante una reunión de la directiva, los resultados superaron todas las expectativas. El banco está más sólido ahora de lo que estaba antes de la crisis. Margarita asintió. Guadalupe, transformaste una situación desesperada en una historia de éxito. Felicidades. Javier sonrió. Y Alberto, tú también mereces felicidades por haber tenido la humildad de aceptar ayuda y la sabiduría de reconocer el talento cuando lo viste. Alberto se sintió realmente orgulloso por primera vez en meses. En realidad, dijo él, quien merece más crédito es Guadalupe. Ella vio posibilidades donde yo solo veía problemas. Ella creó soluciones donde yo solo veía obstáculos. Señor Alberto, dijo Guadalupe, el mérito es nuestro, de todo el equipo, de los clientes que confiaron en nosotros, de la directiva que nos apoyó. Benito se levantó. Bueno, creo que ha llegado la hora de oficializar algunos cambios. Alberto, la directiva decidió promoverlo a presidente ejecutivo, con enfoque en relaciones con clientes y desarrollo de nuevos negocios. Alberto se sorprendió. Y Guadalupe, continuó Benito, usted es promovida a presidenta operativa, responsable de toda la gestión interna del banco. Guadalupe abrió la boca, pero no pudo hablar. Esto significa, explicó Margarita, que ustedes dos van a liderar el banco juntos, cada uno enfocándose en sus áreas de mayor competencia. Y también significa, añadió Javier, que sus salarios serán ajustados para reflejar sus nuevas responsabilidades. Después de que la directiva salió, Alberto y Guadalupe se quedaron en silencio por unos minutos. Guadalupe, dijo Alberto finalmente, hace 9 meses eras la empleada de limpieza. Hoy eres presidenta operativa de un banco. ¿Cómo te sientes? Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Me siento agradecida. Agradecida por la oportunidad, agradecida por tu confianza, agradecida por poder mostrar de lo que soy capaz. Y yo me siento agradecido por haber aprendido a ver más allá de las apariencias, por haber descubierto que el valor de las personas no tiene nada que ver con sus uniformes o sus títulos. Alberto se levantó y extendió la mano hacia ella. ¿Socios? Guadalupe estrechó su mano. Socios. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 6 meses después, Banco El Porvenir se había convertido en un referente en la región. La historia de la empleada de limpieza que se volvió presidenta se había esparcido, atrayendo la atención de otros bancos y empresas que querían entender cómo había ocurrido la transformación. Guadalupe, dijo Alberto una mañana, acabo de recibir una invitación para que ustedes dos hablen en un congreso de administración en la Ciudad de México. Quieren que contemos nuestra historia. ¿Nuestra historia? La historia de cómo una crisis casi destruyó nuestro banco, pero terminó siendo la mejor cosa que pudo haber pasado. Guadalupe pensó por un momento. Señor Alberto, ¿usted cree que nuestra historia puede inspirar a otras personas? Estoy seguro de que sí. Puede inspirar a empresarios a prestar más atención a los empleados que ignoran. Puede inspirar a empleados a no rendirse en sus sueños. Puede inspirar a todos a mirar más allá de las apariencias. Entonces aceptemos. Durante la preparación para la charla, Alberto y Guadalupe tuvieron varias conversaciones profundas sobre todo lo que había sucedido. Guadalupe, dijo Alberto en una de esas conversaciones, ¿puedo hacerte una pregunta que siempre he querido hacer? Claro. Durante todos estos años que fuiste empleada de limpieza aquí, ¿te enojabas, frustrada por no ser reconocida? Guadalupe pensó cuidadosamente antes de responder. A veces sí, principalmente cuando veía decisiones que se tomaban y yo sabía que estaban equivocadas,
pero no podía opinar. Pero la mayor parte del tiempo lo veía como una fase, una etapa que necesitaba pasar para llegar a donde quería. ¿Siempre supiste que llegarías hasta aquí? No exactamente aquí, pero siempre supe que algún día tendría una oportunidad de mostrar mi valor. Y cuando esa oportunidad llegara, yo estaría preparada. ¿Y cómo mantenías esa esperanza? Mis hijos, cada noche, cuando llegaba a casa cansada de la limpieza y aún tenía que estudiar, los miraba y recordaba que estaba haciendo todo por un futuro mejor para nuestra familia. Alberto se emocionó. Guadalupe, eres una de las personas más fuertes que conozco. Señor Alberto, la fuerza se desarrolla cuando se necesita, y todos tienen más fuerza de la que imaginan. La charla en la Ciudad de México fue un éxito. Alberto y Guadalupe contaron su historia ante un público de 300 empresarios y ejecutivos. Al final, recibieron una ovación de pie que duró 5 minutos. Ustedes transformaron una crisis en oportunidad, comentó un empresario después de la charla, y mostraron que el talento puede estar en cualquier lugar. Guadalupe, dijo una ejecutiva, tu historia es inspiradora para todas las mujeres que luchan por reconocimiento profesional. En el vuelo de regreso a casa, Alberto y Guadalupe conversaron sobre el impacto que su historia había causado. Guadalupe, ¿te diste cuenta de cómo reaccionó la gente cuando contamos aquel primer día, cuando te ofreciste a ayudarme? Me di cuenta. Creo que mucha gente se identificó con la situación de tener conocimiento y capacidad, pero no tener oportunidad de demostrarlo. ¿Y notaste cómo reaccionaron cuando hablé de mi prejuicio inicial? También lo noté. Creo que mucha gente se reconoció ahí también. Alberto se rió. Los dos representamos lados diferentes del mismo problema, ¿verdad? Tú representabas el talento no reconocido, yo representaba el liderazgo que no ve lo que tiene enfrente. Y nuestra historia muestra que cuando esos dos lados se encuentran, pueden pasar cosas increíbles. De regreso al banco, encontraron un montón de correos y llamadas de personas que habían asistido a la conferencia o visto reportajes sobre ella. Guadalupe, dijo Alberto, leyendo uno de los correos. Este es de una mujer de Nuevo León. Trabaja como secretaria desde hace 15 años. Estudia en la universidad por las noches y quiere consejos sobre cómo mostrar sus capacidades a su jefe. Y dijo Guadalupe, leyendo otro correo, es de un empresario de Jalisco preguntando cómo identificar talentos ocultos en su propia empresa. En las semanas siguientes recibieron cientos de mensajes similares, personas pidiendo consejos, contando sus propias historias, agradeciendo por la inspiración. Guadalupe, dijo Alberto después de leer otro montón de correos, creo que nuestra historia tocó algo muy profundo. Estoy de acuerdo. Creo que hay mucha gente por ahí viviendo situaciones parecidas a las nuestras. Personas con potencial no reconocido, líderes que no saben cómo identificar talentos. ¿Crees que deberíamos hacer algo al respecto? Guadalupe pensó un momento. Señor Alberto, ¿qué tal si creamos un programa de mentoría? Podemos orientar a personas que están pasando por situaciones similares a las nuestras. ¿Cómo funcionaría? Una vez al mes podríamos recibir aquí en el banco a algunas personas que necesiten orientación, profesionales que quieren crecer pero no saben cómo, líderes que quieren aprender a identificar talentos. Podríamos compartir nuestra experiencia. Alberto se emocionó con la idea. Guadalupe, esto es brillante. Podemos transformar nuestra experiencia en algo que ayude a otras personas. Y podemos hacerlo aquí mismo, en nuestro banco, mostrar en la práctica cómo un ambiente laboral puede valorar a cada persona. Crearon el Proyecto El Porvenir, un proyecto de mentoría mensual que rápidamente ganó reconocimiento nacional. Cada mes, 10 personas seleccionadas pasaban un día en el banco, observando cómo Alberto y Guadalupe trabajaban juntos, participando en reuniones, aprendiendo sobre gestión inclusiva y desarrollo de talentos. Guadalupe, dijo Fernanda, una participante del programa que trabajaba como recepcionista en una empresa de contabilidad. ¿Cómo tuviste el valor de ofrecerte a ayudar al señor Alberto aquel primer día? Fernanda, no fue valor, fue necesidad.
Vi una oportunidad y supe que si no la aprovechaba en ese momento, quizás nunca tendría otra igual. ¿Y si no hubiera funcionado? Si no hubiera funcionado, estaría en la misma situación de antes, pero al menos lo habría intentado. Alberto completó: Fernanda, el mayor riesgo no es intentar y fracasar. El mayor riesgo es no intentar y quedarse siempre preguntándose, ¿y si lo hubiera intentado? Un año después del inicio del proyecto El Porvenir, habían orientado a más de 100 personas. Muchas de ellas consiguieron ascensos, cambios de carrera o crearon sus propios negocios. Señor Alberto, dijo Guadalupe una tarde de viernes, cuando estaban revisando los resultados del programa. ¿Recuerda cómo empezó todo? ¿Cómo olvidarlo? Llegaste con un café y te ofreciste a ayudarme en el momento más difícil de mi vida. Y recuerda lo que estaba pensando en ese momento. Alberto se rió. Estaba pensando que mi vida había terminado, que lo había perdido todo. ¿Y qué piensas hoy? Alberto miró alrededor de la oficina. Veía al equipo trabajando con entusiasmo, a los clientes siendo atendidos con cariño, los números del banco mostrando un crecimiento constante. Hoy pienso que aquel fue el día en que mi vida realmente comenzó. Guadalupe sonrió. La mía también. Alberto se levantó y caminó hasta la ventana observando el movimiento en la calle. Guadalupe, ¿crees que nuestra historia habría sucedido de otra forma si no hubiera cometido aquellos errores iniciales? Creo que no. Los errores fueron necesarios para quebrar tu orgullo y darme la oportunidad de mostrar mi valor. ¿Entonces fueron errores necesarios? Fueron experiencias necesarias. La diferencia entre un error y una experiencia es lo que aprendes de ella. Alberto volvió a su escritorio. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que el momento adecuado para mostrar tu valor es cuando las personas más necesitan ayuda. Aprendí que la competencia vale más que la jerarquía. Aprendí que las alianzas verdaderas se basan en el respeto mutuo, no en posiciones de poder. Y yo aprendí, dijo Alberto, que el liderazgo real es saber reconocer cuando alguien puede hacerlo mejor que tú y tener la humildad de dar espacio para que esa persona brille. Guadalupe se levantó y caminó hacia el cuadro en la pared donde había una foto del primer equipo del banco reestructurado. Señor Alberto, mirando nuestra historia, ¿cuál cree que fue el momento más importante? Alberto pensó cuidadosamente. Creo que fue cuando te sentaste frente a mí y dijiste que conocías el banco mejor que nadie. En ese momento, todo cambió. Para mí, dijo Guadalupe, fue cuando usted dijo, Guadalupe, acepto tu ayuda. En ese momento, supe que había encontrado un verdadero aliado. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Guadalupe, dijo Alberto finalmente, ¿puedo hacer una confesión? Claro. A veces tengo miedo de que todo esto sea un sueño, de que voy a despertar y descubrir que todavía soy ese empresario arrogante que ignoraba a las personas a su alrededor. Guadalupe rió. Señor Alberto, si es un sueño, yo también estoy soñando, y prefiero seguir soñando. ¿Y si no es un sueño? ¿Y si es nuestra nueva realidad? Entonces vamos a disfrutar cada momento y usar nuestra posición para ayudar a otras personas a realizar sus propios sueños. Alberto se sintió nuevamente agradecido por haber encontrado no solo a una excelente profesional, sino a una verdadera amiga y aliada. Guadalupe, hay una cosa que siempre quise saber pero nunca pregunté. ¿Qué? ¿Tus hijos saben toda la historia? ¿Saben cómo llegaste hasta aquí? Guadalupe sonrió con orgullo. Sí, lo saben, y me dicen que son mis mayores admiradores. ¿Qué opinaron del cambio? Mateo, el mayor, dijo que siempre supo que yo era especial, pero se alegró de que otras personas finalmente lo descubrieran también. Sofía dijo que ahora está segura de que puede ser cualquier cosa que quiera cuando sea grande. Alberto se emocionó. Tienen razón para estar orgullosos. No solo cambiaste tu vida, cambiaste su futuro también. Señor Alberto, en realidad creo que cambiamos el futuro de mucha gente.
Todos los que pasaron por nuestro programa, todos los empleados que trabajaron aquí, todos los clientes que fueron atendidos de manera diferente. Tienes razón, nuestra historia creó ondas que fueron mucho más allá de nosotros dos. Guadalupe volvió a su escritorio y tomó una carpeta. Hablando de eso, tengo una propuesta que hacer. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué tal si escribimos un libro sobre nuestra experiencia? Alberto levantó las cejas. ¿Un libro? Pensándolo bien, nuestra historia puede inspirar a muchas más personas si está escrita. Podemos contar todos los detalles, todas las lecciones aprendidas, todos los desafíos superados. Guadalupe, no sé escribir libros. Yo tampoco, pero podemos aprender. O podemos encontrar a alguien que nos ayude a plasmar nuestra historia en papel. Alberto consideró la idea. ¿Sabes qué? Creo que es una excelente idea. Nuestra historia merece ser preservada y compartida. Y podemos usar los recursos del libro para expandir el proyecto El Porvenir. Imagina cuántas personas más podríamos ayudar. Guadalupe, nunca dejas de pensar en formas de ayudar a los demás, ¿verdad? Señor Alberto, cuando descubres que tienes el poder de marcar la diferencia en la vida de las personas, se vuelve tu responsabilidad usar ese poder de la mejor manera posible. Alberto estuvo totalmente de acuerdo. Entonces, está decidido. Vamos a escribir nuestro libro. 2 años después, del esfuerzo al éxito, una historia de alianza y transformación, se convirtió en un bestseller nacional. El libro contaba en detalle el viaje de Alberto y Guadalupe desde aquella mañana fatídica hasta la transformación completa de sus vidas y del banco. Guadalupe, dijo Alberto durante la presentación del libro en la Ciudad de México, ¿recuerdas lo que te dije el primer día sobre que creía haberlo perdido todo? Lo recuerdo. Hoy entiendo que en realidad no había perdido nada, lo había encontrado todo. Guadalupe sonrió. Y yo entiendo que nunca fui solo una empleada de limpieza. Siempre fui una profesional esperando la oportunidad adecuada. La sesión de autógrafos duró 3 horas. Personas de todas las edades hacían fila para conocer a los autores y compartir sus propias historias de superación. Guadalupe, dijo una joven de 20 años, tu historia me dio valor para contarle a mi jefe que estudio en la universidad por las noches y me gustaría cambiar de área en la empresa. Alberto, dijo un empresario de 50 años, su libro me hizo replantear cómo trato a mis empleados. Ayer mismo ascendí a mi asistente, que siempre ha demostrado mucho conocimiento, pero nunca tuvo oportunidad de crecer. Al final del evento, Alberto y Guadalupe estaban agotados, pero satisfechos. Guadalupe, ¿te diste cuenta de cómo nuestra historia sigue inspirando a las personas? Me di cuenta, y creo que es porque muestra que la transformación es posible para cualquier persona, en cualquier situación, y muestra que las alianzas verdaderas pueden superar cualquier obstáculo. Guadalupe miró a Alberto con cariño. Señor Alberto, ¿puedo decirle algo? Claro. Usted cambió mi vida, pero más que eso, usted se convirtió en la familia que yo elegí. No solo mi socio de trabajo, sino mi amigo verdadero. Alberto se emocionó. Guadalupe, el sentimiento es recíproco. Tú no solo salvaste mi banco, salvaste mi alma. Me enseñaste a ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor ser humano. Se abrazaron, sellando una amistad que había nacido de la crisis y se había fortalecido en la prosperidad. 5 años después de aquella mañana fatídica, el Banco El Porvenir se había convertido en la principal institución financiera de la región. Alberto y Guadalupe seguían liderando juntos, cada uno en su área de especialidad, pero siempre tomando las decisiones importantes en alianza. El proyecto El Porvenir había guiado a más de 500 personas, y muchas de ellas habían creado sus propios programas de mentoría en otras empresas y ciudades. Guadalupe, dijo Alberto un lunes por la mañana, ¿te has puesto a pensar en cómo nuestra historia comenzó pequeña y fue creciendo hasta tocar tantas vidas? Pienso en eso todos los días, y creo que es porque nuestra historia habla de algo que todos buscan, la oportunidad de mostrar su verdadero valor, y de algo que todos pueden aprender,
que el valor de las personas no está en sus títulos o posiciones, sino en su carácter y competencia. Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana, observando la vida pasar en la calle. Señor Alberto, si pudiera volver en el tiempo a esa mañana de hace 5 años, ¿cambiaría algo? Alberto pensó cuidadosamente antes de responder. Si pudiera volver, creo que intentaría reconocer tu valor mucho antes. Muy honestamente, creo que no estaba preparado para esto. Necesité pasar por la crisis para abrir los ojos. Y yo, dijo Guadalupe, no cambiaría nada. Cada dificultad que pasé, cada noche estudiando después de un día agotador de trabajo, cada momento en que me sentí invisible, todo eso me preparó para estar lista cuando llegó la oportunidad. Entonces, ¿nuestra historia sucedió exactamente como debía suceder? Creo que sí, en el momento justo, de la forma correcta, con las personas adecuadas. Alberto se unió a ella junto a la ventana. Guadalupe, ¿cuál crees que será el próximo capítulo de nuestra historia? Ella sonrió. Creo que el próximo capítulo será aún mejor que los anteriores, porque ahora sabemos de lo que somos capaces juntos. Ahora sabemos que no hay límite para lo que podemos lograr cuando unimos nuestros talentos y nuestra determinación. Y sabemos que nuestra misión va mucho más allá del banco. Nuestra misión es mostrarle al mundo que la transformación es posible, que las alianzas verdaderas funcionan, que todo mundo merece una oportunidad de brillar. Guadalupe asintió. Señor Alberto, ¿sabe cuál es la parte más hermosa de nuestra historia? ¿Cuál? Que no termina aquí. Cada persona a la que inspiramos va a inspirar a otras personas. Cada vida que tocamos va a tocar otras vidas. Nuestra historia va a seguir multiplicándose para siempre. Alberto sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Guadalupe, gracias. Gracias ¿por qué? Por haberme enseñado que el liderazgo real es servir a los demás. Por haberme mostrado que la humildad es fortaleza, no debilidad. Por haberme dado la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Señor Alberto, yo soy quien agradece. Por haberme dado la oportunidad de demostrar mi valor. Por haberse convertido en mi socio y amigo. Por haber probado que los sueños realmente pueden hacerse realidad. Se quedaron allí, lado a lado junto a la ventana, observando el mundo afuera y pensando en el futuro que aún tenían por delante. Guadalupe, dijo Alberto después de unos minutos de silencio. ¿Sí? ¿Lista para otro día de trabajo? Ella sonrió. Siempre lista, socio. Y así Alberto y Guadalupe continuaron su viaje juntos, sabiendo que habían encontrado no solo éxito profesional, sino algo mucho más valioso, una alianza verdadera basada en respeto mutuo, confianza y el deseo común de hacer la diferencia en el mundo. Fin de la historia. Y tú, querido oyente, ¿qué te pareció esta historia de transformación y alianza? ¿Crees que Alberto tomó la decisión correcta al aceptar la ayuda de Guadalupe? Deja tu opinión en los comentarios y comparte con nosotros tus propias experiencias de superación. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias inspiradoras como esta.